Bueno, y hasta aquí vimos la historia del transporte público desde la perspectiva de los usuarios. Pero usted se preguntó, ¿cómo será que sobrevive a este mismo sistema el chofer del bus? Esta es la historia. Muchos de los trabajadores del volante inician su jornada laboral poco después de las 3 de la mañana, sin tener la certeza de a qué hora van a terminar. La gran mayoría, como te dije, el 60% comienza a 3:20 de la mañana. Y si vos te subís con ellos a las 5 de la mañana, le encontrás a ese chofer. Y si vos te subís con ellos a las 7, a las 8 de la noche, en el mismo coche le vas a encontrar al mismo trabajador trabajando en ese vehículo. No hay cambio de turno. Manejar en el caótico tránsito, parando prácticamente en cada esquina, abriendo y cerrando puertas, prestando atención a las motos que se cruzan, todo esto diariamente durante 12 horas de trabajo, más la presión de vender cierta cantidad de boletos para no sufrir descuentos en la recaudación del día. Uno tiene que estar atento al espejo para adelantarse, al espejo para estacionar, para cobrar y mirar atrás cuando se van a bajar o subir pasajeros. Es un trajín inmenso y tiene que cobrar, tiene que dar vuelto. Y hay gente que se suben con 20.000, otros se suben con 50.000. Y si uno tiene para el vuelto, la empresa no te facilita para dar vuelto. Y aparte de eso, los nervios que uno lleva ahí adentro, ¿verdad? Y siempre siendo el chofer el peor de todo, ¿verdad? Y tratando de cumplir con la gente, entender cómo se debe. Pero ese es nuestro trabajo y tenemos que cumplir. Las largas jornadas y la cantidad de tareas que desempeñan van acompañadas de la mala alimentación por la falta de tiempo. La gente compra tortilla con pan, empanada con pan. Hay luego compañeras, trabajadores informales que venden chipa, que venden empanada. Mientras uno te da el horario, ella se va y le vende a los compañeros tortilla, empanada con un pan y la gente se va comiendo en su volante. Esa es la vida del chofer. Para hacer las necesidades, para irse al baño. Y tiene que llegar a la parada. Hay algunos que hacen sus necesidades en los colectivos. Nosotros ya le hemos dicho a algunos compañeros en forma jocosa, usen pañales. Todo esto acarrea varias enfermedades como por ejemplo desviaciones severas de la columna, la sordera por la exposición permanente al ruido y otros problemas por la postergación de las necesidades fisiológicas. Esto puede predisponer a la aparición de fisuras a nivel anal o de hemorroides. Estos pacientes también habitualmente tienen un hábito sedentario, ¿verdad? Poca actividad física, ya que permanecen mayormente durante el día sentados por varias horas. Y las jornadas laborales muy largas, ¿verdad? Poco tiempo de descanso. Hace que disminuya la concentración, eso también a largo plazo provoca problemas cardiovasculares, problemas psicológicos, psiquiátricos. El estrés que causa el caos vehicular sumado a las múltiples funciones que desempeñan los lleva a ser hipertensos. Se suma que son personas con sedentarismo, es decir, mucho tiempo sentados, algunos de ellos ya con predisposición como enfermedades como la presión alta, o tienen problemas de diabetes diagnosticados o no, y bueno, están sometidos a mucho estrés que genera mismo la conducción, el estado de los vehículos, de las calles. Entonces pueden provocar subas de presión importantes que desencadenan en infartos de miocardio. La recomendación es el chequeo médico constante, la buena alimentación e hidratación para mantener un peso adecuado.